Ustedes han pasado toda su vida esperando un milagro. No necesito conocerlos para saber que el milagro nunca llegó. Conozco a un hombre que esperó durante 3 siglos un milagro. Lo que descubrió fue un texto antiguo, escondido en una cueva en Egipto. Pero en lugar de encontrar el milagro que esperaba, encontró la maldición que nunca pidió. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Dentro de esa cueva, oculta, una estructura similar a un jarrón de barro guardaba manuscritos. El descubrimiento ocurrió en la región más al sur de Egipto, hace 3 siglos. Esto es una parte importante de la historia que tengo que contar, porque ese hallazgo cambió completamente las enseñanzas de la ortodoxia de la Iglesia. Es un conocimiento moderno y, sobre todo, probablemente desconocido por generaciones anteriores a la tuya. El gnosticismo es relativamente nuevo, no como filosofía de pensamiento, sino como material de estudio. Los manuscritos encontrados en 1945, en Nag Hammadi, constituyeron piezas fundamentales para la comprensión de la cosmología de las civilizaciones antiguas. Representan lo más contundente sobre el pensamiento del cristianismo primitivo, en los inicios de las tradiciones religiosas. Los textos gnósticos no son semejantes a los textos canónicos. La gran diferencia, entre muchas distinciones estructurales, reside en el hecho de que los textos gnósticos fueron olvidados por la humanidad, borrados por movimientos religiosos que distorsionaron los verdaderos significados del cristianismo. Esto se hizo para adecuar cualquier desviación a una narrativa cronológica ideal, de manera que las iglesias católicas pudieran perpetuar su poder. Antes de eso, el gnosticismo representaba un punto de ruptura con las tradiciones de su época, perpetuando un conocimiento que muchas veces se consideraba desconectado de la realidad, condensando la esencia del Evangelio en personajes que no eran considerados relevantes por el cristianismo oficial. Había, obviamente, un componente muy seductor en la narrativa religiosa eurocentrista, patriarcal y eclesiástica, que era atractiva para las sociedades antiguas. Pero, por más que parezca una aventura leer sobre el gnosticismo, debo reforzar que no hay nada maligno en ello. La maldición a la que me refiero es la maldición de la ignorancia. Eso fue lo que sintieron los primeros descubridores al enfrentarse con la verdadera génesis religiosa. En esa cueva, frente a sus ojos, se revelaba la verdadera sacralidad. Algunos versículos profundos sobre la hegemonía religiosa, el platonismo y nuevas configuraciones entre lo divino y su pueblo salieron a la luz. Ese descubrimiento no colocó al gnosticismo en un área especulativa o filosófica ya existente, sino que trajo nuevos conceptos sobre su base filosófica. El gnosticismo tomó prestados elementos del pensamiento de Platón, incluyendo la relación entre 2 entidades que impregnan la existencia humana. Una de ellas es el demiurgo y la otra, el propio Dios. Ambas están representadas de manera bifurcada en la Biblia. Era necesario corroborar las expectativas humanas, lo que nos llevó dentro de esa cueva, donde una estructura de barro contenía 52 textos. Eso ya demostraba que el gnosticismo no era una filosofía unitaria, sino globalizada. Se valía del vasto conocimiento producido por la humanidad para explicar a la propia humanidad. Por ejemplo, 3 textos encontrados pertenecían al Corpus Hermeticum, que está relacionado con el Imperio Romano y su dominación sobre Egipto. Perciban el largo proceso histórico y filosófico que atravesó el gnosticismo. Egipto había sido anexado al Imperio Romano, ampliando drásticamente la geopolítica de la región. Esto dificultó el mantenimiento de la identidad cultural de los pueblos locales. Las fronteras del mundo se ampliaron mientras que un conocimiento invaluable era producido, pero anexado no al canon religioso, sino a un cuerpo filosófico creciente. La dominación romana trajo cambios dramáticos en el sistema religioso egipcio, promoviendo sincretismos que permitieron que Roma se estableciera como la fuente religiosa dominante, suplantando las tradiciones egipcias más antiguas. Estos textos dieron origen al hermetismo, una tradición filosófica y sobre todo mística. No quiero asustarlos, pero el hermetismo aborda los límites del hombre dentro de su entorno perceptivo, entendiéndolo como parte de un fundamento astrológico. En este sistema, lo divino forma parte de un orden universal. Dentro de esta estructura jerarquizada había dioses gobernando como una estructura totalitaria, semejante al Dios descrito en las escrituras sagradas.
Además de los textos herméticos, también se encontraron escritos asociados a Platón, más específicamente una traducción de la República. Platón es notorio por su influencia sobre el pensamiento gnóstico. Asterisc La República trata sobre el papel de Sócrates en el concepto de justicia formulado por Platón. Sin embargo, esa traducción tenía lagunas, lo que sugiere que ya podría ser una adaptación al discurso naciente del gnosticismo. Platón prestó al gnosticismo la idea de que la mente humana está atrapada entre dos mundos: el sensible, que refleja la realidad interna e inalcanzable del hombre, y el real, que es una mera copia imperfecta. Para quienes conocen el concepto de Demiurgo, las conexiones con esta base filosófica se vuelven evidentes. El gnosticismo debe tomarse en serio, no solo por la filosofía que ya era reconocida por las civilizaciones antiguas, sino también por el conocimiento dejado en Nag Hammadi. Existe una secta gnóstica llamada valentiniana, entre otros agrupamientos. Lo notable entre ellos no son solo las diferencias cosmológicas, sino la aceptación de diferentes corrientes de pensamiento. Esto sitúa al gnosticismo como una verdadera filosofía, no solo por considerar tanto a sus pares como a los discrepantes, sino también por ayudar a proliferar aquello que genera discordia y podría alejar a los adeptos. Esto ocurre porque el material escondido en Egipto no tenía el objetivo de fortalecer a ningún gran grupo religioso, ni de enriquecer a ninguna nación. Tampoco se convertiría en una herramienta para manipular mentes o controlar personas al punto de hacerles entregar sus tierras o, bajo modelos modernos, sus diezmos. El gnosticismo, hasta hoy, no tiene un interés especial en la conversión. Su enfoque es explicar la vida religiosa, esencialmente de la Iglesia primitiva, desde una perspectiva menos corruptible. Se presume que en esa etapa inicial de la religiosidad había menos interés en distorsionar los valores cristianos. Con el descubrimiento de los textos de Nag Hammadi, comenzamos a entender mejor la diversidad del cristianismo, que no era monolítico. En su lugar existían múltiples vertientes, y el gnosticismo era una de esas interpretaciones, contrastando fuertemente con el cristianismo que se consolidó más tarde. Uno de sus mayores legados fue centralizar el conocimiento esotérico. La salvación no se alcanza simplemente mediante la fe o la devoción, sino a través del dominio de secretos místicos. Otra forma de centralización fue colocar el alma en el centro de la existencia y negar las interferencias terrenales. Después de la muerte, los vivos no pueden conspirar ni en contra ni a favor de quienes han partido. Esta visión, probablemente, es una de las razones por las cuales el gnosticismo no atrajo tanto interés de las entidades religiosas que buscaban poder. Sin embargo, tampoco se arraigó en las grandes tradiciones culturales, ya que colocaba al hombre en un papel sin prestigio. En el gnosticismo, el hombre no es un ser con grandes vocaciones en vida. Sus esfuerzos son solo para lidiar con las trampas sensoriales creadas por un dios corrupto, cuyo objetivo es mantenerlo estancado en la existencia durante el mayor tiempo posible. Curiosamente, aunque la humanidad proclama que sus grandes logros son divinos, rechazamos ser solo actores secundarios cuando esa es la tarea que se nos asigna. Todo depende de un dominio esotérico. Este énfasis en el conocimiento secreto es el punto de partida del gnosticismo. Es este conocimiento el que Jesús entrega a sus discípulos más cercanos. Sin embargo, el acceso a lo divino no está restringido a quienes simplemente siguen reglas, sino a quienes dominan los misterios ocultos, una espiritualidad orientada a una élite iniciada. Esta élite percibió la débil expansión del gnosticismo entre aquellos que preferían creer que sus vidas eran nobles por sí mismas y que, siendo buenos unos con otros, los privilegios de la vida eterna les serían garantizados. Así, la élite iniciada se convirtió en la perpetuadora de los caminos necesarios para alcanzar este destino, buscando hacerlo de la manera más breve, correcta y honrada posible. Pero el gnosticismo hace más que eso. También tiene una visión única sobre Dios. Aquí no me refiero al Dios Demiurgo mencionado anteriormente, sino al Dios verdadero. Este Dios, diferente de las tradiciones bíblicas expresadas en un canon bien definido, está más alejado de la humanidad que cercano. La relación entre este Dios y los hombres no es de apego ni de expectativas, sino de un vínculo mecánico, como si fuéramos bumeranes que, en algún momento, necesitarán regresar al punto de origen. El contacto con Dios no se daría mediante la religiosidad, la fe o la oración. Tampoco se daría por la obediencia a conceptos morales. No existe, dentro del hombre, ningún instrumento que permita establecer una conexión directa con Dios durante su vida terrenal.
Para el gnosticismo, Dios no desea la convicción humana. Todos se separan de Dios y inevitablemente regresan a Él. Por lo tanto, no hay necesidad de un contacto continuo. Mientras muchos buscan a Dios como su lanza y escudo, el gnosticismo lanza al hombre al abismo de su propia insignificancia. Para muchos, esto puede ser aterrador. Sin embargo, creo que esta perspectiva representa un punto de ruptura necesario, permitiendo que el hombre encuentre la libertad como fuente de su búsqueda, en lugar de verla como un derecho innato. Este cambio en el pensamiento humano fue crucial, especialmente cuando se dieron cuenta de que sus actos, atados a conjuntos de reglas y valores, no garantizaban una vida plena y deseable. Cuando esta percepción se reveló, muchos se enfermaron. En una época en que las enfermedades mentales no eran comprendidas, la mente aún no había evolucionado lo suficiente para lidiar con estas cuestiones. Aquí hago un paréntesis. Mi interés por los ocultistas y alquimistas nace de este punto. Ellos anticiparon una ciencia que buscaba verdades más amplias, libres de las limitaciones religiosas y culturales. A pesar de ser marginados, estos individuos ayudaron a preparar el camino para nuevas formas de pensamiento. El gnosticismo así no surgió solo en Egipto con el descubrimiento de los textos apócrifos. Fue moldeado por un pensamiento racional, permitiendo a la humanidad buscar caminos más allá de la religión tradicional. Mientras muchos permanecían atrapados en una visión dualista simplista, facilitada por los grupos religiosos, el gnosticismo ofrecía un enfoque más profundo y complejo. Esta filosofía rechaza la visión tradicional de que el mundo es simplemente un campo de batalla entre el bien y el mal. En lugar de ello, propone que la esencia divina está redistribuida y que nada en el mundo refleja totalmente esa esencia. Un ejemplo simbólico. Una sonrisa no expresa necesariamente felicidad. Imaginen la sonrisa más hermosa que hayan visto. Es perceptible como algo bello, pero esa percepción no es continua. Su belleza se disipa y el significado verdadero puede estar lejos de la felicidad que imaginamos. Esto quiere decir que lo que es bello cambia de lugar dependiendo del ángulo, el momento y la dirección. Los significados verdaderos atribuidos se alteran de tal forma que, en realidad, no existen significados definitivos. Somos solo personas en la oscuridad de nuestra propia existencia, buscando respuestas para preguntas que ni siquiera hemos formulado. Creo que los primeros hombres, y esto está expresado también en la literatura gnóstica, percibieron que los textos apócrifos tenían la intención de instaurar una nueva filosofía de pensamiento. No porque los primeros escritores tuvieran ese objetivo, sino porque simplemente estaban registrando aquello que la tradición religiosa convertiría en canónico, sin la intención de negar pensamientos divergentes. Cuando pensamos en la construcción de un pensamiento religioso primitivo, podemos compararlo con la ciencia moderna. Muchos conceptos desarrollados en el pasado fueron rescatados por la modernidad, reinterpretados con el aparato intelectual disponible hoy y adquirieron nuevos significados. Por ejemplo, frecuentemente se cuestiona la ingeniería ancestral y cómo grandes monumentos fueron construidos en tan poco tiempo sin los instrumentos modernos. Es un error interpretar estos logros como milagros arquitectónicos. Algunos prefieren recurrir al paleocontacto, tema que particularmente me interesa y que ya he abordado en videos del canal. Esto ilustra el problema de observar el pasado con la mentalidad del presente. Para las personas del pasado, nosotros no somos solo la existencia en sí, sino aquello que presumieron sobre nosotros. De la misma manera, el pasado, para nosotros, no es más que una teoría proyectada, disolviéndose en la imposibilidad de comprenderlo plenamente. La historia de la humanidad no es solo el presente mirando al pasado, sino también un pasado que contiene las expectativas de otros pasados. En esa época, conceptos que hoy consideramos antiguos eran modernos en su propio contexto. Con la reestructuración religiosa, especialmente con la aparición de Jesucristo, hubo la necesidad de iniciar un nuevo capítulo para los judíos, consolidando la idea de un Dios unificado, YHWH. Esta unificación es central en el gnosticismo, que por otro lado contrapone a YHWH con Yaldabaoth. Lo interesante es que el gnosticismo no niega el cristianismo, al contrario, absorbe y adapta elementos cristianos. La diferencia está en la interpretación de fragmentos narrativos, permitiendo nuevos significados sin rechazar completamente el texto canónico. Como ya he afirmado antes, la mejor manera de leer la Biblia no es a través de interpretaciones ajenas o materiales introyectados. El acto de recibir pasivamente el conocimiento sagrado,
distorsiona al hombre como ser racional, quien debería comprender el mensaje divino dentro de un contexto social único. Dios, como se evidencia en la Biblia, elige a líderes y profetas moralmente superiores para actuar en consonancia con sus intereses y mantener el orden. Sin embargo, la Biblia también advierte sobre falsos profetas, no solo extranjeros que predicaban a dioses paganos en tierra israelita, sino también los modernos, quienes utilizan el conocimiento que creen poseer para convencer a las personas de que solo ellos tienen la verdad. Estos falsos profetas frecuentemente enseñan que la mejor manera de interpretar la Biblia es aceptar una condena predeterminada. Sin embargo, la Biblia está abierta a múltiples interpretaciones. El gnosticismo no confronta esta pluralidad, por el contrario, reconoce las diversas capas de interpretación. A pesar de ello, subvierte la idea de que existe una única verdad absoluta, proponiendo que la génesis de la verdad reside en los valores y la experiencia de cada individuo. La apertura del gnosticismo a las narrativas divergentes no se debe a la creencia en múltiples verdades, sino a la comprensión de que la verdad es una construcción social y evolutiva. Esta filosofía permitió que el gnosticismo se convirtiera en un punto de convergencia para ideas rechazadas por el canon. Esto nos hace mirar la Biblia desde una nueva perspectiva. Como mencioné anteriormente, algunos gnósticos creen que hay una diferencia significativa entre el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo. Esta diferencia se refleja en la forma en que Jesús verbaliza la esencia divina, a veces refiriéndose a Yahweh, y en otras ocasiones sugiriendo una entidad superior. Los textos bíblicos, traducidos y retraducidos a lo largo de los siglos, alteraron significativamente la percepción de la figura divina. Para los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento es más rígido, un ser cuya justicia severa es un rasgo dominante. Esta rigidez llevó a algunos estudiosos a considerar a este Dios como una entidad parcial, incluso malévola. No me refiero aquí al demiurgo, sino a la personalidad atribuida a este Dios. El cristianismo respondió a esta percepción a través de la figura del Mesías, presentando una nueva relación entre Dios y la humanidad. Es como si la historia religiosa reflejara la evolución de una relación. Inicialmente, Dios es el Padre severo que disciplina y guía, pero con el tiempo, la humanidad madura, y Dios asume el papel de un Padre amoroso que ofrece solo amor y lealtad. Esta transición de una figura severa a una más compasiva es el núcleo del Nuevo Testamento, reflejando una nueva etapa en el desarrollo espiritual de la humanidad. Jesús, como Mesías, inaugura esta era de amor y redención, donde la rigidez da paso a la compasión, y la obediencia ciega es sustituida por el entendimiento espiritual. El gnosticismo, al explorar estas sutilezas, desafía la visión tradicional de un Dios único e inmutable. Propone que la relación entre lo divino y lo humano es más compleja, llena de capas que se revelan conforme la humanidad evoluciona. El gnosticismo va más allá de esto, pues no solo afirma la existencia de un Dios diferente al mencionado por Jesús, sino que también propone que uno de los momentos más importantes de la Biblia, el Génesis, es una obra maligna. Se trata de una especie de producción creada para condenar a la humanidad a un entorno extremadamente ficticio. Dentro de esta estructura, el gnosticismo, al abandonar la ortodoxia que se instauraría posteriormente, amplía las brechas entre las dos filosofías. Muestra que el Dios de la creación, en lugar de ser esencialmente malo, sería un Dios ignorante. Esta ignorancia, más que un defecto, representa una parte esencial de su viaje y, por extensión, del nuestro. Al igual que el demiurgo, creemos en lo que vemos. Somos seres sensoriales que desean la belleza, el pleroma, que es la plenitud divina. Allí residen las cosas buenas que hemos olvidado, pero que presentimos. El gran pilar del gnosticismo, sin embargo, no es el dualismo. Por el contrario, busca una unificación. Tanto el demiurgo como Sofía, una figura que varía según diferentes tradiciones gnósticas, convergen para iniciar una hegemonía divina perteneciente al pleroma. Todos somos parte de lo divino. Esta visión coloca al ser humano de un lugar de insignificancia al papel de protagonista. En una paradoja, somos simultáneamente el todo y la nada. Esto nos permite vivir con la grandeza de la existencia, pero sin perdernos en lo efímero de nuestras aspiraciones. A medida que el cristianismo y el gnosticismo se distanciaron, la humanidad comenzó a explorar lo desconocido de formas inéditas, creando nuevos valores y significados para la realidad física, social, espiritual y política. Este movimiento impulsó una evolución sin precedentes,
Se habla mucho sobre los cambios que el mundo ha sufrido en los últimos 50 años, pero somos parte de una historia que está lejos de su desenlace. Si hoy observamos a las civilizaciones antiguas como limitadas en conocimiento, ¿qué dirán las generaciones futuras sobre nosotros? La pregunta no es sobre la respuesta que yo o cualquier otra persona pueda ofrecer. Lo importante es que cada uno de ustedes reflexione al respecto. El gnosticismo nos invita a comprender que los pilares que sostienen nuestras interpretaciones sobre la vida humana son frecuentemente sustituidos por procesos de sincretismo, evolución racional o simple aplicación de la lógica frente a la emoción. Aquí, el gnosticismo lanza otro desafío. Todos estamos hechos de la misma materia, y la futilidad de la existencia no está en recorrer caminos de autoindulgencia, sino en superar los artificios del demiurgo. Este desea mantenernos atrapados en la realidad sensorial. Podrían preguntarse, si el camino hacia el Creador está garantizado, ¿por qué el demiurgo nos mantiene aquí? A diferencia de las figuras malignas tradicionales, él no busca condenarnos a un río de azufre o a reinos infernales. El demiurgo actúa por ignorancia, no desea nada, pues no comprende la realidad más allá de sí mismo. Esta ignorancia es, paradójicamente, lo que lo hace tan humano. Al igual que el demiurgo, somos criaturas que caminan en lo desconocido, creando interpretaciones para justificar nuestra existencia. Según el gnosticismo, él no fue creado por un mandato divino, como se describe en el Génesis, sino que surgió como una forma de expulsión de lo divino, un fragmento de la esencia que no encajaba en el todo perfecto del pleroma. Esta expulsión generó un Dios que, aunque ignorante, intenta regresar a su punto de origen. Así, nuestra jornada se convierte en una búsqueda incesante de algo que pueda llenar el vacío dejado por la ausencia divina. Un vacío que se manifiesta en las seducciones del mundo y en la rutina cotidiana. La filosofía moderna de autoayuda parece haber absorbido muchos conceptos del gnosticismo. La idea central de buscar la felicidad a través de la propia búsqueda, y no en su concreción, está profundamente alineada con esta visión gnóstica. El hombre que persigue la felicidad se da cuenta, al final de su camino, de que no hay satisfacción en la realización de un deseo, sino únicamente en el proceso de buscarlo. Esto sucede porque Dios, aunque nos abandona a nuestra propia suerte, nos permite una búsqueda constante de equilibrio y del retorno al uno, la unidad a la que pertenecemos y a la que regresaremos al final de nuestras vidas. Esa entidad divina es el destino último de todos nosotros. Y por eso, siempre estamos buscando algo que dé sentido a nuestra existencia, que llene nuestros vacíos y traiga alegría a nuestros días. Muchos creen que esta búsqueda se fundamenta en la idea de que, al ser finita, la vida exige que aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos. Sin embargo, como saben quienes han leído algún texto gnóstico o visto mis videos, la vida mundana no fue diseñada para satisfacer nuestros deseos terrenales. Por el contrario, nuestros anhelos deben estar siempre dirigidos al retorno a Dios. Este punto plantea una pregunta importante. ¿El gnosticismo sugiere que debemos ignorar la vida terrenal y enfocarnos únicamente en prepararnos para la muerte? Obviamente, no es eso lo que propone. Antes de buscar a Dios, debemos comprometernos en la búsqueda del conocimiento. Uno de los conceptos centrales del gnosticismo es la asterisk, gnosis asterisk, el conocimiento espiritual profundo, que nos permite acceder a las grandes respuestas que tanto anhelamos. Vivir, por lo tanto, no es un estado de pasividad ni de mero enfrentamiento con el mundo físico. El gnosticismo nos recuerda que la vida física tiene aspectos de una prisión material, pero eso no debe llevarnos a la inercia. El verdadero objetivo es trascender las trampas del demiurgo y alcanzar un estado de iluminación espiritual. Aquí radica una diferencia crucial entre las tradiciones canónicas y el gnosticismo. Mientras muchas religiones tradicionales prometen milagros, el gnosticismo nos presenta una maldición: la insatisfacción continua. La felicidad plena para el gnosticismo no está en el mundo físico. Podemos experimentar momentos de alegría legítima, pero son efímeros. La verdadera felicidad no pertenece al ámbito material, sino a la conexión con lo divino. Algo que solo la asterisk gnosis asterisk puede proporcionar. La vida física es solo el comienzo de una jornada espiritual sin fin. Esa es la segunda maldición. Aunque el destino último es el regreso a los brazos de Dios, el camino es largo y está lleno de desafíos. Dependiendo de la vertiente gnóstica, este trayecto requiere conocimiento, purificación y una búsqueda resignada de consuelo en Jesús.
Si fuera posible estructurar una cronología canónica del gnosticismo, estaría lejos de la doctrina tradicional. Como filosofía, el gnosticismo se acerca más a la expansión de la conciencia. No cierra antiguos diálogos, sino que abre nuevos. Las sectas y movimientos gnósticos interpretan el dualismo como una línea cronológica preestablecida, donde el libre albedrío no decide el destino espiritual, pero sí influye en el camino. El demiurgo, en su ignorancia, nos impide alcanzar la verdadera felicidad. Para el espíritu, la felicidad es conocimiento. La búsqueda de placeres físicos es, en realidad, un intento inconsciente de alcanzar verdades espirituales. Es como probar diferentes sabores hasta encontrar el que mejor corresponde a nuestro deseo más profundo. Este proceso refleja la esencia de la gnosis, una liberación espiritual a través del conocimiento. Para el gnosticismo, comprender las limitaciones impuestas por el demiurgo nos ayuda a reflexionar sobre las estructuras de poder que nos atan, ya sean sociales, económicas o espirituales. Aquí, el conocimiento es la clave para la liberación, permitiéndonos superar prisiones modernas como el capitalismo, que perpetúa una existencia alienada y materialista. Fuera de estas cadenas, podemos vencer las barreras materiales creadas por el demiurgo. Aunque no logra expresar la verdadera belleza, construye trampas cada vez más sofisticadas para mantenernos atrapados. La Internet, por ejemplo, es una de estas trampas modernas. Nos seduce con el conocimiento superficial y nos aleja de la búsqueda del verdadero saber, desviándonos del camino que lleva a lo divino. Otro gran carcelero es, propiamente, el demiurgo. Él creó no solo el mundo físico, sino también a las personas que lo habitan. La mente humana se convierte en un factor determinante, pues es a través de ella que el hombre cree en la eternidad de su existencia. Ningún hombre, por más lógico o ilógico que sea, realmente cree que un día morirá. Esto es crucial, pues sostiene la ilusión de que el tiempo está a nuestro favor, de que no hay urgencia en buscar el conocimiento como fuente de liberación. Incluso cuando reconocemos la importancia del saber, ¿cuál sería la prisa si la eternidad nos ha sido prometida y el tiempo en la tierra parece infinito? Sin embargo, la verdad está mucho más oculta de lo que parece. Es precisamente por eso que el gnosticismo se escondió, marginado por los grupos religiosos dominantes. Al refugiarse en universos místicos y ocultistas, el gnosticismo logró preservar sus contenidos lejos de los intereses de las élites. Este aislamiento permitió que su filosofía sobreviviera prácticamente intacta a los ataques de quienes buscaban controlar el pensamiento espiritual. Lo que más me sorprende es cómo el legado del gnosticismo y la búsqueda del conocimiento está intrínsecamente ligado a la sabiduría ancestral. No hay razón para desconfiar de que todo el potencial humano ya esté condensado en nuestra propia creación. Aunque el demiurgo nos haya creado para vivir como prisioneros, existe un segundo Dios, un concepto de neutralidad, que nos permite trascender nuestra esencia condenada. Si hay dualidad en Dios y todos somos fragmentos de lo divino, entonces hay aspiraciones que van más allá de las rejas de la prisión física creada por el demiurgo. Estas aspiraciones pueden vivirse ahora, no solo en el mundo espiritual, que será nuestra última etapa. Por eso, los institutos y espacios de debate deben seguir explorando los temas más variados. El gnosticismo defiende que el conocimiento solo se amplía en el encuentro con el otro, en el intercambio de ideas divergentes. A diferencia de las religiones que se consolidaron en narrativas rígidas y se volvieron canónicas, el gnosticismo no se restringe a dogmas cerrados. Entiende que la jornada del hombre depende de un conocimiento plural y expansivo, donde las certezas de una persona pueden suscitar dudas en otra. Aunque la jornada espiritual sea individual, el hombre es esencialmente un ser social. Aspiramos casi siempre a las mismas cosas, aunque con pequeñas variaciones. Es por eso que temas como la felicidad y la paz son universales, frecuentemente buscados por quienes anhelan algo más allá de lo material. Aunque muchos aún persigan valores tangibles, hay una preferencia por aquello que el dinero no puede comprar. Estos valores inmateriales nos nivelan como iguales y revelan los deseos más primitivos del ser humano. La invitación que hago es que cada uno continúe buscando su verdad, sea esta ortodoxa o no. Aunque este video pueda parecer una propaganda gnóstica, lo que realmente importa es que el conocimiento se convierta en un objetivo codiciado. Lo que no debemos hacer es cambiar el saber profundo y expansivo del gnosticismo por una visión limitada y superficial, tan ignorante como el propio demiurgo.
La cosmología es compleja, y el camino para comprenderla exige más que aceptar verdades ya hechas. Si les gustó el contenido de hoy, los invito a explorar videos anteriores, donde abordó otros fragmentos del gnosticismo. Ya he profundizado en libros completos e historias que demuestran la riqueza cultural del gnosticismo, tanto como filosofía como parte de una espiritualidad que acoge diferentes sectas sin excluir voces disidentes. Permanezcan atentos y reflexionen sobre un punto importante. Aquello en lo que creemos no es completamente nuestro. Ha sido moldeado por generaciones anteriores y programado para parecer incuestionable. Dependiendo del lugar donde nacimos, nuestra comprensión sobre Dios puede ser radicalmente diferente. Esto plantea una pregunta: si la espiritualidad es realmente universal, ¿por qué parece estar tan influenciada por la geografía y la cultura? La respuesta radica en la necesidad de ir más allá de las tradiciones locales y buscar una espiritualidad que trascienda los límites geográficos. El gnosticismo nos recuerda que la verdad nunca es fija. Se transforma con cada nueva interpretación. Por eso, cada vez que alguien presente algo como absoluto, cuestionen. Es en la duda donde encontramos nuestras mayores certezas, y cuando todo parece definido, es ahí donde debemos tener más preguntas. En la jornada de retorno a lo divino, el cuestionamiento forma parte del progreso. Dudar nos lleva al conocimiento, que a su vez permite alcanzar la gnosis, la conexión última con el uno. Este es, quizá, el mayor misterio de la humanidad. Podemos incluso descubrir de dónde venimos, con la ayuda de la ciencia, pero el verdadero enigma es hacia dónde vamos. Creo que solo el conocimiento puede llevarnos a esa respuesta, pero si las palabras de un hombre del presente no los convencen, quizá lo que muchos pensadores antiguos dijeron sobre el misterio de la existencia pueda lograrlo. Nada en la vida se resume a su origen, sino a su fin. Si la ciencia puede ayudarnos a entender cómo se formó el universo, la filosofía y la espiritualidad ofrecen versiones complementarias. Plotino, uno de los filósofos más influyentes del neoplatonismo, abordó esta cuestión de manera única, ofreciendo una visión poderosa sobre el papel del conocimiento y la contemplación en la jornada del alma. No todo en la vida se resume exactamente al final. A veces es nuestro origen lo que más importa. Si hay algo en lo que la ciencia ha logrado ayudarnos, es en comprender cómo se formó el universo. Por otro lado, la filosofía y la espiritualidad nos han mostrado cómo hemos llegado a interpretar ese universo. Independientemente de su génesis, fue Plotino, quizá uno de los filósofos más influyentes del neoplatonismo, quien abordó esta cuestión de manera simplificada, revelando el papel del conocimiento en la contemplación de la jornada del alma en la antigüedad. La filosofía de Plotino se centra en el concepto del uno, que él considera el principio supremo y la fuente de todo lo que existe. El uno es indescriptible e incomprensible en términos humanos. No es un ser o una entidad en el sentido convencional, sino la unidad pura y la plenitud absoluta. Todo lo que existe en el universo es una emanación del uno, un proceso que Plotino compara con el calor que irradia el sol o el perfume de una flor. Este proceso de emanación no disminuye al uno, permanece intacto, pleno y perfecto. La estructura del universo, según Plotino, está compuesta por tres hipóstasis principales que emanan del uno: el intelecto, el alma y la materia. El intelecto es la primera emanación del uno y contiene las formas ideales o arquetipos de todas las cosas. Es la realidad perfecta e inmutable que sirve como modelo para el mundo sensible. El alma surge del intelecto y actúa como mediador entre el mundo ideal y el material. Es responsable de organizar y animar el universo físico, dando vida a las cosas materiales. La materia, en el nivel más bajo de la existencia, es una copia imperfecta de las formas ideales contenidas en el intelecto. La materia se ve como una sombra de la realidad superior, una expresión de la distancia con respecto al uno. Esta jerarquía revela una visión escalonada del universo, donde cada nivel de existencia está conectado al uno, pero en diferentes grados de proximidad. Cuanto más cerca del uno, mayor perfección y unidad. Cuanto más lejos, mayor imperfección. Los neoplatonistas, especialmente aquellos influenciados por Plotino, creían que el alma humana tiene su origen en el uno, pero al encarnarse en el mundo material se aleja de su fuente divina. Este descenso al mundo físico se considera una caída, ya que el alma se involucra con lo perecedero y lo ilusorio. Sin embargo, la caída no es definitiva. El alma lleva consigo una memoria de su origen divino, una chispa que la impulsa a buscar su camino de regreso al uno.
La experiencia humana está marcada por esta tensión entre el mundo sensible y la realidad espiritual. Estamos constantemente divididos entre los placeres y preocupaciones materiales y el deseo profundo de algo eterno e inmutable. Este conflicto es el motor de la jornada espiritual, pues es lo que nos lleva a cuestionar la naturaleza de la realidad y a buscar respuestas más profundas. La jornada de retorno al uno comienza con la práctica de la virtud. Plotino argumenta que la vida ética es esencial para la purificación del alma. Virtudes como la sabiduría, el coraje y la templanza ayudan al alma a liberarse de las pasiones y las distracciones del mundo material. Este proceso de purificación prepara al alma para los niveles superiores de existencia. Al vivir de forma virtuosa, el alma se armoniza con las leyes divinas que rigen el universo. Esta armonía es el primer paso hacia la contemplación filosófica, donde el alma comienza a reconectarse con las realidades superiores. La contemplación es el siguiente paso en la jornada espiritual, y para Plotino, es aquí donde el alma comienza a experimentar el verdadero conocimiento. La contemplación implica la concentración de la mente en las realidades superiores, especialmente en las formas ideales contenidas en el intelecto. Este estado de percepción profunda permite al alma trascender las limitaciones del pensamiento discursivo y alcanzar una visión directa de la verdad. Durante la contemplación, el alma no solo conoce las realidades superiores, sino que también comienza a transformarse. La contemplación es una experiencia transformadora que eleva al alma por encima del mundo sensible y la prepara para el estado final de la jornada: la unión con el uno. El cuestionamiento, como he reafirmado, forma parte de todas las etapas de esta jornada. Para Plotino, la duda no debe ser temida, sino cultivada como una herramienta que nos ayuda a trascender las apariencias y alcanzar la verdad. El cuestionamiento constante nos lleva a reconocer la imperfección del mundo sensible y a buscar algo mayor. Este proceso de cuestionamiento es lo que nos mantiene en movimiento, alejándonos de la complacencia espiritual y acercándonos a lo divino. Plotino enseña que es solamente al dudar de lo que es transitorio que podemos comenzar a vislumbrar lo que es eterno. El estadio final de la jornada espiritual descrita por Plotino es la unión mística con el uno, o enosis. Este estado representa la culminación de todos los esfuerzos espirituales e intelectuales del alma. En la enosis, el alma trasciende completamente las limitaciones del mundo sensible e incluso del intelecto, fusionándose con la fuente de toda la existencia. Plotino enfatiza que esta unión no es un estado de fusión literal, sino una experiencia de unidad en la que el alma reconoce su identidad esencial con el uno. Durante la *genosis*, todas las dualidades desaparecen, el sujeto y el objeto, el conocedor y lo conocido, se convierten en uno. No hay distinción entre el yo y lo divino. Este estado de unión es una experiencia indescriptible, ya que trasciende el tiempo, el espacio e incluso el lenguaje. Plotino advierte que las palabras no logran captar la esencia de esta experiencia, pues ocurre más allá del reino de la racionalidad y la comprensión discursiva. Si la unión con el uno es el destino final del alma, el conocimiento intuitivo es el medio para alcanzarla. Plotino distingue claramente entre el conocimiento discursivo, basado en el razonamiento y la lógica, y el conocimiento intuitivo o directo, que es la verdadera gnosis. El conocimiento discursivo, aunque útil en etapas preliminares, es limitado porque opera dentro de las categorías del pensamiento humano. Depende de conceptos y definiciones, que son inadecuados para comprender la realidad suprema del uno. La gnosis, en cambio, es un tipo de conocimiento inmediato y no mediado. Es una percepción directa de la verdad, una visión que trasciende las limitaciones del intelecto discursivo. Durante la contemplación profunda, el alma puede alcanzar este tipo de conocimiento. Ve las realidades superiores de forma directa, sin necesidad de intermediarios. Este conocimiento intuitivo es una experiencia transformadora, ya que eleva al alma hacia la proximidad del uno y la prepara para la unión mística. Plotino relata que la *enosis* no es algo que pueda alcanzarse mediante un esfuerzo deliberado o una técnica específica. En lugar de eso, ocurre como un tipo de gracia, un momento en que el alma es arrebatada más allá de sí misma. Sin embargo, este estado no es aleatorio. Está precedido por un largo proceso de purificación y contemplación. Los pocos que logran alcanzar la *genosis* describen la experiencia como un éxtasis espiritual, donde todas las barreras caen y solo queda la unidad. Durante este momento,
El alma comprende que siempre ha estado conectada al uno y que su separación fue, en realidad, una ilusión creada por el mundo sensible. Esta experiencia es solo un vislumbre temporal de la verdad, además de una transformación definitiva. Una vez que el alma ha experimentado la enosis, nunca vuelve a ser la misma. Retorna al mundo sensible con una nueva perspectiva, profundamente consciente de su conexión con lo divino. Tal vez, a diferencia de los filósofos que lo precedieron, la filosofía de Plotino ofrece una visión más optimista del destino humano. Cree que, aunque estamos temporalmente atrapados en el mundo material, nuestra verdadera naturaleza es divina. El destino final de todas las almas es regresar al uno. Y ese retorno es inevitable, incluso si puede tomar muchas vidas y requerir numerosos ciclos de aprendizaje y purificación. Esta visión rivaliza con la idea de la maldición eterna. Contrasta con tradiciones que ven el mundo material como un lugar de condena perpetua o separación completa de lo divino. Para Plotino, el mundo sensible, aunque imperfecto, es parte del proceso de retorno al uno. Es un campo de entrenamiento donde el alma puede crecer y purificarse, preparándose para su eventual ascensión. Plotino ve la duda de una manera que pocos filósofos lograron, como una fuerza motriz que nos lleva a buscar la verdad. Al cuestionar las apariencias del mundo sensible, comenzamos a percibir su naturaleza transitoria y a buscar algo más permanente. Este proceso de cuestionamiento es lo que nos mantiene en movimiento, alejándonos de la complacencia regimental y empujándonos hacia el conocimiento verdadero. El filósofo es quien cuestiona sin cesar, quien no se conforma con respuestas superficiales y quien está dispuesto a explorar las profundidades de la realidad. La jornada del cuestionamiento culmina en la contemplación filosófica y, finalmente, en la unión mística. Es un camino que requiere disciplina, paciencia y valentía, pero que promete la recompensa suprema: la reconexión con la fuente de toda la existencia. Aunque la filosofía de Plotino fue formulada hace casi 2000 años, sus ideas siguen siendo profundamente relevantes. Al igual que la mayoría de su panteón filosófico, sus obras han sobrevivido más allá de las leyendas que rodean sus nombres. A lo largo de generaciones, sus conocimientos se han anexado a otros sistemas de pensamiento, dando origen a nuevas formas de reflexionar y comprender el mundo. Sin embargo, la duda nunca ha sido relegada como principio. Siempre seremos, y no hay razón para que sea distinto, parte de una historia y representantes del futuro. El mundo solo ocurre realmente entre estos dos extremos. Mientras para algunos la historia ya está escrita, para otros está por escribirse. Buscar conocimiento no es solo parte de un plan para que encuentren lo divino, tampoco es solo parte del proceso. Al aprender, no alimentamos nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Es ella quien necesita los conocimientos necesarios para superar las adversidades y pruebas. Es fundamental comprender que conocer el mundo y experimentarlo de la manera en que lo espera lo divino forma parte de nuestro aprendizaje. Es precisamente en esta búsqueda donde las grandes preguntas de nuestra vida encuentran respuestas. Muchos han pasado sus vidas enteras ocultos, buscando un sentido que parecía escaparse de sus manos con facilidad. Hoy les presenté algo que, sin duda, puede tener el impacto de una maldición. La información contenida aquí no es fácil de asimilar y, sin duda, los coloca en el centro de una cosmología antigua, casi como protagonistas de una historia que nunca imaginaron integrar. Este es también uno de los mayores legados del gnosticismo, marcado por su batalla espiritual. Es por eso que considero tan relevante el rescate filosófico. Fueron los filósofos quienes contribuyeron profundamente al pensamiento humano, ayudando a nuestras frágiles e ilusorias ideas sobre el futuro a evolucionar. Ellos nos incitaron a desafiarnos a nosotros mismos. No se equivoquen. Cuestionar lo que ha sido establecido, señalar que esto no nos representa o no comprende nuestras verdaderas necesidades, es un camino tortuoso y extremadamente difícil. Cuando todos parecen seguir una dirección, es más fácil simplemente acompañarlos. Cuando una luz brilla sobre nosotros, es tentador mirar hacia abajo, temiendo que su intensidad nos ciegue, impidiéndonos ver lo que está adelante. Sin embargo, el conocimiento que propongo es integral, permanente y esencial para nuestra existencia. Este saber es tan bello como una poesía de Safo, pero tan trágico como las obras de Sófocles. Se trata de un conocimiento que nos libera de un antiguo encarcelamiento, pero que, al mismo tiempo, nos inserta en un nuevo marco.
El ser humano hereda, por lo tanto, no solo las cosas buenas de la vida, sino también todo aquello que lo hace falible. La única forma que conozco de superar los obstáculos de la mente y los deseos humanos no es únicamente mediante la reparación o contención. Muchos recurren a las oraciones y a la Biblia porque temen que el conocimiento no sea un derecho universal, sino algo exclusivo de los miembros de la Iglesia o de quienes poseen la habilidad de interpretarlo. Sin embargo, estas preocupaciones son solo proyecciones. No hay nada verdaderamente bíblico o sagrado en aceptar ciegamente interpretaciones personales de las Escrituras, ignorando la importancia de una búsqueda individual de significados propios. Eso es lo que realmente importa, que cada uno busque su propia verdad. Quizá por eso tengo tanto fascinación por este tema y lo considero relevante para esta discusión. Espero que tu permanencia aquí no esté motivada únicamente por la curiosidad, sino que este sentimiento haya servido como un conductor, trayéndote a este momento exacto. A partir de ahora, tu jornada comienza, ya no obstruida por el desconocimiento. Cuando una puerta está cerrada, es la mente la que posee la llave para liberarse a sí misma. El alma puede ser inmortal, pero la ironía es que, mientras estemos vivos, la búsqueda de la razón y el conocimiento nunca cesa. Es un esfuerzo casi eterno, perpetuado a lo largo de los siglos. Aunque el cerebro humano se desgaste y al final se torne incapaz, la mente evoluciona, construyendo significados y proyectándose más allá del tiempo. Por eso, el conocimiento del gnosticismo debe ser preservado. Nos motiva a buscar la verdad mientras aún hay tiempo, para que podamos facilitar el camino a las generaciones futuras, ayudándolas a encontrar respuestas con más rapidez y menos sufrimiento. Es entonces cuando comprenderán que tienen un papel como libertadores, una función que no debe llenar las páginas de la historia, pero que los convertirá en protagonistas de nuestra historia.